Hey, muy buenas y bienvenidos a un nuevo minuto en Nueva York. Pues de unos días en que el podcast no ha estado saliendo. Hoy volvemos después de la Semana Santa. Una Semana Santa que aquí en Nueva York no es tan evidente como en otras latitudes, pero sí que nos ha dado oportunidad para hacer cosas en familia, cosas muy divertidas, a pesar de que no hemos tenido vacaciones. La primavera va llegando a poco, parece que muy tímidamente todavía hace fresquito, no nos quitamos la chaqueta, pero ya empiezan a asomar los primeros brotes, los famosos brotes verdes en los árboles que ya nos anuncian que pues ya vamos entrando en la primavera y esperamos poder disfrutarla. Y a pesar de que, como os digo, todavía hace fresquito, pues ya se nota el deseo de la gente de disfrutar de la primavera, de disfrutar de los parques, de las calles. Ha sido un invierno muy largo, con mucha nieve. No sé si ha sido históricamente abundante nieve, pero la cuestión es que hasta hace una semana estuvimos en Boston, a unos 300 kilómetros al norte de aquí, y estuvo nevando todo el día, al día 1 de abril aproximadamente, o 30 de marzo. Muy bien, pero de lo que quiero hablar hoy no es ni del tiempo ni de la primavera, sino de otra de esas cosas que nos encontramos cuando llegamos a Nueva York, ¿no? Esa otra cosa derivada pues del carácter que tiene Nueva York de, como dice el tópico, crisol de culturas, punto de encuentro de razas, religiones, procedencias, etnias, como queréis llamarlo. El otro día estábamos un grupo de personas y salió el tema de conversación de un grupo de personas procedentes de muchos lugares del mundo y alguien dijo, ¿cuál sería la ciudad más americana de Estados Unidos? Americana en el sentido del que os podéis imaginar, ¿no? El espíritu americano, de características de estilo de vida americana. Entonces, empezaron a surgir opiniones para todos los gustos. La mayoría apuntaban a ciudades, digamos, del interior, ¿no? Y el medio oeste de Estados Unidos, Chicago, muchas ciudades de Texas, muchas de ellas, ¿no? Cuando alguien del grupo dijo, no, estáis equivocados. La ciudad americana de Estados Unidos es Nueva York, algo que, claro, te choca, ¿no? Porque siempre, tienes la visión de Nueva York como escaparate de todo el mundo que viene a Estados Unidos, gente de muchas procedencias, donde se integra mejor o peor, pero todo el mundo acaba formando parte de la ciudad, donde al final no te preguntan de dónde eres, sino qué es lo que haces y qué puedes aportar. Y realmente tiene su punto de razón, ¿no? Quizá Nueva York es el exponente del no solo Nueva York, otras ciudades también, pero Nueva York como mega urbe, megápolis, quizá una de las ciudades más importantes del mundo, tiene ese carácter, ¿no? de representar lo que fue la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que sigue siendo hoy en día, a otro nivel quizá, pero también sigue siendo receptor de aportaciones culturales, humanas, de todo el país y el mundo. Y efectivamente, una de las comunidades más importantes en Nueva York que podemos encontrar, comunidades llegadas a esta ciudad, sobre todo a principios del siglo XX, es la comunidad judía, ¿no? La comunidad judía proveniente del este de Europa. Y aquí en Nueva York, tampoco podemos decir ya que sea una comunidad explícitamente y totalmente diferenciada, ya que la integración ya en todo el tejido social
es muy grande. Bueno, si exceptuásemos, pues bueno, estas comunidades ortodoxas judías que podemos encontrar en zonas de Brooklyn, por ejemplo, como la que es Borough Park, donde se concentra esta comunidad ortodoxa, que se llama hasídicos, no sé cuál sería la denominación castellana, que realmente constituye una de las mayores comunidades judías ortodoxas fuera de Israel. Así que bueno, como la ortodoxia extrema no representa a la mayoría de la comunidad religiosa o cultural, si lo queremos decir, judía en Nueva York, pues bueno, lo vemos ahí como una especie de anécdota. Yo realmente conozco pues a mucha gente con la que conozco y con la que trabajo, pues que son judíos y evidentemente no siguen esos preceptos extremos, ¿no?, que podéis ver pues tanto en la vestimenta, en moralidad, etcétera, pero bueno, eso es siempre lo que más llama la atención. Pero de lo que sí que vamos a hablar y que nos va a llamar la atención es que el término de kosher o kashrut, que podremos ver en muchos alimentos, productos alimenticios, restaurantes, y tras la cual pues hay toda una economía en la industria de tanto de la alimentación como en el de la restauración. O sea, cuando tú llegas a Nueva York te vas a encontrar todo tipo de restaurantes, pizzerías, incluso restaurantes étnicos de otras procedencias, ¿no?, que adaptan parte de sus menús o parte de sus menús a estos preceptos de los que vamos a hablar a continuación. Y es que, eso sí, aquí el negocio es el negocio y el tema de abrir mercados pues está muy presente. Incluso pues yo he estado comiendo en restaurantes hindús pues que tienen sus menús adaptados esos a los preceptos kosher. Pero vamos a hablar un poco qué es eso, ¿no? La palabra en castellano es kashrut, que viene del hebreo, que designa aquello que es correcto o apropiado para ser consumido. Es decir, aquello que sigue los preceptos del kashrut o kasher, que bueno, también es conocido por lo que más se oye es el término kosher, ¿no?, que es la pronunciación en yiddish, que es el idioma de los judíos del este europeo, ¿no? Pues usan la palabra kosher, que al final es la que más se extiende por menos. Seguramente este podcast lo esté escuchando alguien que conozca más sobre todos estos preceptos, e incluso pues profese la religión judía, y entonces bueno, yo tampoco me voy a poner a explicar esto muy en detenimiento, porque bueno, siempre habrá lugares más rigurosos donde informarse y seguramente cometería alguna inexactitud y no quiero. Estos preceptos pues son unos preceptos bíblicos que vienen del Levítico, que es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento, y el llamado Tanaj, ¿no? Estas reglas pues han sido interpretadas, expandidas a lo largo de los siglos y determinan con precisión qué alimentos se consideran puros, es decir, cuáles cumplen con los preceptos de la religión y cuáles no son kosher, ¿no? Estos últimos pues se llaman en hebreo, el término parece ser que se llama trefa. Habitualmente pues se asocia la idea de lo que es kosher con dos de las costumbres alimenticias de los judíos, ¿no? Por un lado, la que establece que los cárnicos no deben ser consumidos al mismo tiempo que los lácteos, y por otro lado, la que prohíbe a los judíos comer carne porcina en cualquiera de sus formas, algo que se cita en el Levítico. Bueno, esta idea de kosher pues bueno, es solo parcialmente correcta, ¿no? Pues el concepto en realidad es mucho más extenso y se extiende prácticamente a todos los alimentos, ¿no? Y ciertamente, bueno, a los
que se he mencionado anteriormente. La etiqueta kosher, que aunque es la etiqueta que vais a encontrar sobre todo aquí en Nueva York, pues que reciben estos productos alimenticios, indica que dichos productos respetan los preceptos de la religión judía y que por tanto se consideran puros y aptos para ser ingeridos por las personas que practican esta religión. La verdad que sería, como os he dicho antes, sería muy extenso explicarlo bien, y ahí pues incluso hay debate sobre algunas cosas, ¿no? Los tiempos avanzan y surgen nuevos alimentos, formas de preparación, y pues hay debate en ese sentido. Pero si queréis, os daré unas líneas generales, ¿no? Que sería, por un lado, no mezclar los lácteos y las carnes. Luego, las carnes han de ser totalmente desangradas, ¿no? Excepto el pescado, o sea, no se puede ingerir sangre. También existe una lista de animales puros e impuros, ¿no? Existiendo está la regla de los animales con pezuña hendida y rumiantes, ¿no? Estos animales pues son los que se pueden consumir. Animales también aptos como alimentos son los pescados, pero que tengan aletas y escamas. Y luego todos los alimentos provenientes de plantas, arbustos y árboles que crecen en la tierra pues también son aptos. Al igual pues que en la religión musulmana, ¿no? Con la que tiene puntos en común, y todo el tema de halal, del que también soy bastante desconocedor, pues importa la forma de sacrificio de los animales, ¿no? En los que se busca sobre todo el que se produzca sin sufrimiento, ¿no? Pues mediante un cuchillo que esté bien afilado, una hendidura determinada, pues dicen que el objetivo es ese, evitar el sufrimiento del animal. También los utensilios para la cocina han de ser adecuados y siguiendo estos preceptos, e incluso el vino para ser kosher debe ser fermentado mediante unos determinados productos. Como os digo, no deja de haber discusión e interpretación, pues porque en la cadena alimentaria pues las cosas se complican y surgen cosas nuevas, y de ahí el debate. También existe un término, una clasificación que es parve o pareve, ¿no? Que es otra palabra que también viene de este idioma, el yiddish, que significa neutral, y que se aplica a los alimentos. Se aplica a los alimentos que son alimentos kosher, pero que además significa que no contienen ni productos, ni trazas de productos cárnicos ni lácteos, ¿no? Pues la comida que está englobada en esta categoría pues incluye, pues como os digo, todos los alimentos pues que crecen en la tierra, las frutas, los vegetales, los cereales, los pescados, los huevos y los productos no biológicos que son comestibles, como el agua y la sal, también son considerados pareve. Muy bien, pues hemos hablado así a grosso modo y de forma muy rápida, porque esto pues seguro que hay grandes estudiosos sobre la materia, en qué consiste esto del kosher. Pero ahora vamos a ver cómo sabemos que una cosa es kosher. Bueno, aquí en Nueva York, cuando pues tú vas caminando y ves, por ejemplo, una pizzería, ¿no? Y te dice, y pone, es kosher, pues ¿cómo? A lo mejor esa pizzería puede ser un señor de religión judía, o puede no serlo, sino un señor pues que quiere que sus productos sean también aptos para personas de esa religión. Quiere realmente tener el mercado lo más amplio posible. Hemos hablado en el podcast de muchos, los llamados delis judíos, hemos hablado de Katz, cuyo origen es ese, hemos hablado de Rosh and Daughters, hablaremos algún día también de Bernie Greengrass, con
su especialidad en caviar y esturión, que es un local muy interesante en el Upper West Side. Pero, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo obtienes tú esta certificación? Entonces, bueno, llegamos al punto en que, como en cualquier cosa en la vida, las certificaciones dependen claramente de el grado de confianza o fiabilidad que tú pongas en quien te da la certificación. Pero esto aplica a todo, ¿no? Realmente no existe una única entidad certificadora, no existe, digamos, como si dijéramos, transponiéndolo a la fe católica, el Vaticano, ¿no? El Vaticano certifica que estos alimentos son aptos para su consumo en Cuaresma. No, no existe una autoridad religiosa unificada en eso. Entonces, bueno, pues lo que existe son entidades certificadoras que al tratarse más de una certificación de la tradición religiosa y cultural, más que una certificación de calidad sanitaria de los alimentos, pues existen varios organismos y realmente son empresas que se dedican a certificarlos. Supongo que con el respaldo de autoridades religiosas, pues que tendrán cierto prestigio en aquella ciudad, cierto prestigio y, digamos, autoridad moral sobre los creyentes en esa ciudad o región, ¿no? Por descontado decir que, bueno, los alimentos deberán, como en cualquier país civilizado, pues deberán atenerse a la reglamentación federal sobre alimentos. Así que cuando en un supermercado o en un restaurante, pero en un supermercado es más evidente, ¿no? Porque podréis ver el empaquetado de los productos y podréis ver unos símbolos, pues que dependiendo de la autoridad o organismo certificador kosher, pues puede tener un logotipo u otro, ¿no? Existe uno que está difundido, que es una K rodeada por un círculo, que es el de los laboratorios OK, es como OK.org, y son unos laboratorios fundados en el año 1935, ¿no? Por un químico de alimentos, el señor llamado Abraham Goldstein, y pues él vio esta necesidad, ¿no?, que tenía la comunidad de tener un sello distintivo en los alimentos que les garantizase, pues, que la gente que quisiese seguir los preceptos religiosos, pues tuviese una fiabilidad a la hora de adquirirlos, ¿no? Y bueno, pues también a los productores pues les daba un sello, digamos, de garantía, ¿no?, hacia sus clientes. Lo que este laboratorio, el señor Goldstein, lo que trató de aportar a la tradición fue el añadir un componente científico, ¿no? Sobre todo en el de la trazabilidad de los procesos de elaboración alimenticia, ¿no? Porque, claro, un producto fresco, natural, pues claro, es muy fácil saber lo que es y entonces, bueno, esto es kosher, esto no lo es. Pero cuando ya entramos en alimentos elaborados, ¿no?, a nivel industrial como hoy en día, pues lo que este laboratorio y otros más se dedican es seguir la pista todo de ese proceso industrial y verificar realmente que, pues, los procesos, los ingredientes, que no siempre son fáciles de determinar, pues se atienen a estos preceptos que ellos quieren seguir. Verdaderamente, yo que soy muy dado a probar cosas, pues soy bastante aficionado a comprar cosas que son tradicionalmente kosher, ¿no? Por ejemplo, cosas de las que os he hablado en el podcast, como los niches, todo el tema de curtidos, salazones, esos famosos pepinillos que vienen en bote, sí, súper grandes, es un producto muy tradicional kosher, los propios bagels que podéis comprar en cualquier supermercado, panadería, y que realmente son un desayuno
pues con típico, ¿no? Untando un poco de mantequilla o queso fresco. Son unos bollos de desayuno magníficos. Incluso he probado cosas, por ejemplo, pizza kosher. Bueno, el sabor es que no vas a notar nada distinto. Es un tema para mí más cultural que otra cosa. Y conozco judíos pues que para ellos es un tema cultural y que, bueno, algunos lo siguen, otros no. Simplemente, pues bueno, es una tradición familiar que a veces en fechas señaladas pues recuerdan y siguen, pero a la que cotidianamente no siguen. Y ya en el plano popular, pues todo este tema de kosher da lugar a expresiones del idioma cotidianas, pues tan básicas, pues por ejemplo cuando tú estás consigues tener, digamos, unos documentos en regla, ¿no? O has hecho algo bien, has completado algo bien y se lo muestras a, pues generalmente alguien pues que trata con el término de kosher habitualmente, pues cuando tú, digamos, has cumplido lo que tenías que hacer o tu obligación, te dice, ok, you're kosher, es decir, eres kosher, que ya has cumplido y estás. Sería una traducción al español de andar por la calle. Ok, ya estás con papeles aquí, ya todo en regla. Muy bien, pues hasta aquí este podcast de hoy, hablando sobre el término de kosher, un poco por encima, para que si alguna vez aterrizáis por aquí y lo veis, sepáis por lo menos de qué va. Y si queréis investigar un poco más y también descubrir pues las variedades de alimentos, ¿no? La gastronomía y la tradición que hay detrás. Yo despido de momento este podcast y os emplazo a que escuchéis el próximo. También os dejo el recordatorio de que se puede seguir muchas fotos de cosas de las que hablamos aquí en el podcast en la página web de Facebook y en el Tumblr. Así que nada, hasta el próximo número. Un saludo.